Pues en medio de esta medida vamos ahora con la doctora Fernanda Hernández, quien tiene consejos para enfrentar este aislamiento, pero también para recordar las medidas que debemos tener para evitar al máximo el contagio. Doctora Fernanda, buenas noches. Jorge Alfredo, muy buenas noches. Aquí estamos en casa asumiendo esta medida histórica que se suma a otras que se han venido tomando de manera progresiva y que tienen muchos objetivos, pero que podríamos sumar en uno solo, y es salvar vidas. Sabemos que hay un impacto económico muy importante, pero tarde o temprano los mercados se recuperan, se adaptan o cambian, pero las vidas no se recuperan, y esto ya lo hemos dicho de manera insistente. No depende solo del Estado, de las instituciones y de los profesionales de la salud que se están preparando contra el tiempo. Aquí, cuando no tenemos una vacuna, ni un tratamiento preventivo ni curativo, la solución somos todos. Recuerden, el virus no se propaga solo, el virus lo propagamos todos cuando estamos en aglomeraciones, cuando tenemos esos contactos cercanos, cuando no nos lavamos las manos, cuando se nos olvida la etiqueta de la tos. Por eso, gracias a las personas que han entendido esa responsabilidad histórica de salvar vidas, un llamado a quienes todavía son indiferentes y a quienes vamos a tener que seguir saliendo a la calle a trabajar. No hay que bajar la guardia, hay que mantener la distancia social, hay que lavarse las manos. Quiero saludar a esta hora al doctor Carlos Álvarez, médico infectólogo, epidemiólogo, y quien nos ha venido acompañando de manera incondicional durante todos estos días. Doctor Álvarez, muy buenas noches. Muy buenas noches, María Fernanda. Doctor Álvarez, esta es una medida de carácter obligatorio, pero creo que aquí hay un llamado muy importante al compromiso voluntario de todos. Sí, yo creo que el punto acá es que las medidas funcionan siempre y cuando todos las cumplamos. Si estas medidas se cumplen a medias, es decir, que unas personas hacen el esfuerzo, tienen la disciplina y otras no lo hacen, o lo hacen de forma indistinta, o lo hacen de forma, a veces sí, a veces no, pues probablemente no vamos a lograr el objetivo que se quiere hacer, que es justamente quitarle velocidad al aumento de los casos. Y es importante tener en cuenta porque nos hemos concentrado en saber cuántos casos hay, que van a, si un día en la tarde hay más casos que ayer, etcétera, etcétera. Yo creo que acá el punto es que tener en cuenta que vamos a seguir aumentando algunos casos, que estas medidas cuando se toman no son inmediatas el efecto, sino que probablemente vamos a ver un poco más tarde las medidas que se van que las medidas que estamos tomando van a tener el impacto en la disminución de los casos. Pero lo importante es que si no hacemos las medidas, si lo hacemos de forma irregular, probablemente no va a tener el efecto, y la disciplina de muchos probablemente se puede dañar por la indisciplina de algunos pocos. Importantísimo no dejarnos distraer por las cifras y no bajar la guardia en esas medidas individuales que son tan importantes y en las que debe estar comprometido cada uno. Doctor Álvarez, esto no se termina el 13 de abril, hemos visto que son progresivas. ¿Qué pasaría si saliéramos todos a llevar esa vida normal el 13 de abril? ¿Por qué hay que tener esto tan claro? Si saliéramos el 13 de abril, probablemente lo que pasaría es que justamente volveríamos al comienzo, porque al salir el 13 de abril lo que ocurre es que corrimos un poco en el tiempo, corrimos un mes, nos ganamos un mes de ventaja, pero volvería otra vez a tener el riesgo de haber la diseminación o la propagación entre todos, y como hemos dicho siempre, pues no hay cama para tanta gente, y lo que queremos hacer es que no nos enfermemos todos al tiempo. Entonces lo que se pretende con estas medidas es que justamente, y no solamente la medida de confinamiento, sino las otras medidas, la de proteger a los adultos mayores, la de cierre las escuelas y colegios, y adicionalmente, la más importante, el aislamiento social y el aislamiento voluntario, que es bien importante, lo que nos va a permitir es que a medida que vayamos tomando unas medidas, vemos que han disminuido los casos, podemos ver una disminución de la epidemia, y justamente podemos flexibilizar algunas de estas medidas, como lo que hemos llamado la estrategia del acordeón. Pero justamente si vuelven a aumentar el número de casos, tenemos nuevamente que volver a tomar medidas entre todos para lograr hacerlo. No esperar que aparezcan normas o aparezcan leyes, sino que nosotros tenemos que tener en cuenta que estas medidas deben mantenerse en el tiempo. Y no hasta el 13 de abril, sino probablemente vamos a tener que seguir con algunas de estas medidas un tiempo más prolongado. ¿Cuáles medidas? Pues va a depender de qué tanto logremos barrerle o correr la epidemia y cortarle la velocidad en estos días.
Vamos paso a paso. Muchas gracias al doctor Álvarez. Sin duda, cada uno a hacer lo que tiene que hacer, y parte de ese llamado que les voy a hacer hoy tiene que ver con cierta información que está circulando en las redes sociales y en el WhatsApp con curvas y pronósticos del comportamiento de la epidemia. Por favor, hay modelos matemáticos muy serios y que requieren un enorme trabajo de muchos profesionales y que además son los oficiales. Debemos esperar a que el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, los haga públicos. Antes no, por favor, mucho cuidado con esta información que no es oficial. Así que este camino lo recorremos todos, el de la solidaridad y la cooperación. Me despido desde mi casa, Jorge Alfredo, una feliz noche para todos.